Entonces, transformados por la verdad, transformados por la palabra de Dios. Mateo 4:4 dijo, Jesús dijo esto, escrito está, para vivir no solo es importante el pan, debemos obedecer todo lo que manda Dios. La palabra de Dios es muy importante para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y Jesús está hablando esto. Y también habló esto Dios al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio. Entonces, la verdad que Dios nos dice en su palabra nos transforma. Y no sé cómo, pero la palabra de Dios, cuando la escuchamos, la leemos, meditamos en ella, nos va cambiando nuestro modo de ser. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Juan 17:17, Jesús oró estas palabras sobre sus discípulos antes de que fuera a la cruz. Y dijo, santifícalos en tu verdad, en tu palabra, que es la verdad. Los intelectuales no saben lo que es la verdad. Alguien dijo, ¿verdad? ¿Qué es? Nadie sabe. Eso es lo que los intelectuales dicen. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Mi palabra, la palabra de Dios es la verdad y podemos nosotros creerla, podemos basar nuestras vidas en ella porque es verdad y ha sido verdad desde el comienzo del tiempo y nunca cambia y nunca cambiará. Entonces, el crecimiento espiritual es el proceso de cambiar mentiras que creemos por la verdad. Dios usa su palabra a nuestras vidas para hacernos más y más semejantes a Cristo Jesús. Y para ser más como Cristo, necesitamos llenar nuestras vidas con la palabra de Dios. Si usted es cristiano, viene a la iglesia, pero no lee la palabra de Dios, la Biblia, no la escucha, no va a crecer espiritualmente. Y hay muchos cristianos enanitos allá afuera. Y queremos crecer, queremos madurar espiritualmente. Entonces, Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios, la Biblia, es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. La palabra de Dios es viva y poderosa para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestro matrimonio, para nuestro trabajo, para nuestro dinero, para nuestro futuro, para todo lo que nos pertenece en la vida. La palabra de Dios tiene que ser el empiezo y el término de nuestras vidas. En eso tenemos que basar nuestras vidas. Cuando no sabemos qué hacer, podemos ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de esto? Y Dios nos quiere instruir por medio de su palabra. ¿Cuántas veces sus hijos van a usted y le piden, mamá, ¿por qué es esto? Papá, ¿qué es acá? Y usted le contesta con lo mejor que usted puede, instruirle, darle la información que está pidiendo. Dios es de la misma manera. Él quiere instruirnos, Él nos quiere dar la información que necesitamos para vivir bendecidos, para vivir bien, para tener éxito en la vida. Y eso es lo que Él quiere para nosotros también. Nosotros queremos eso. Entonces, Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y vida. La palabra de Dios es vida. Es lo que nos da nutrición o alimento a nuestros espíritus. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro espíritu nace y necesita alimento. La palabra de Dios es lo que nos alimenta. Las palabras de Dios son lo que fueron habladas y todo en esta tierra existe por medio de su palabra. ¿Recuerdan el libro de Génesis, el capítulo 1? Dice que la tierra estaba oscura y las aguas cubrían la faz de la tierra. Pero Dios habló y Él dijo,
luz sea. ¿Y sabe qué? Vino luz. Y cuando Dios hablaba una instrucción, un mandamiento, se hiciera, porque Él dijo que se separe la agua de la tierra. Y así agarramos nuestro mar y agarramos nuestra tierra aquí en el mundo, porque Dios lo habló. Entonces, cuando Dios habla algo en su palabra hacia nosotros, es verdad, tiene poder. Entonces, si Dios nos dice, yo te he amado con un amor eterno, ¿sabe qué? Eso es verdad. Y si Dios nos dice, yo he tomado tus pecados y las he echado detrás de mis espaldas, ¿sabe qué? Es verdad. Y si Dios dice en su palabra, no hay ninguna condenación para los que caminan hacia el Espíritu y no hacia la carne, ¿sabe qué? Eso es verdad. Y podemos confiar en la palabra de Dios. Y Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestro carácter por medio de su palabra. Entonces, Santiago 1:18 dice, Él quiso darnos vida por medio de la palabra de verdad para que fuéramos los primeros frutos de su creación. La palabra de Dios produce vida, crea fe en nosotros, produce cambios en nosotros, espanta al enemigo, causa milagros, sana heridas, edifica carácter en nosotros, transforma nuestras circunstancias, trae gozo, sobrelleva la adversidad, derrota la tentación del pecado, infunde esperanza, suelta el poder de Dios a nuestras vidas y situaciones, limpia nuestras mentes y garantiza nuestro futuro eterno. La palabra de Dios es muy valiosa para nuestras vidas. Y conozco muchos cristianos que nada más tienen su Biblia allí, están enfrente de la televisión o del teléfono, lo que sea, y la Biblia nada más agarrando polvo. La palabra de Dios tiene que ser número 1, primordial en nuestras vidas, todos los días, cada día. Porque Dios quiere hablarnos, Dios quiere formarnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere obrar en nuestras vidas. ¿Cuántos no tienen problemas? Todos tenemos problemas, ¿verdad? Necesitamos la palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios es el alimento espiritual que necesitamos para ser semejantes a Cristo Jesús y para llevar a cabo el propósito y el llamado de Dios para nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. La Biblia es nuestra leche espiritual, es nuestro pan espiritual, es nuestra comida espiritual y también nuestro postre espiritual. Es todo lo que necesitamos para alimentar nuestras vidas en el Señor. Es una necesidad vital. Si usted no come, ¿qué va a pasar? Se va a debilitar, se va a enfermar, ¿verdad? Por eso necesitamos alimentos. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Entonces, primero de Pedro 2:2 dice, como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche pura de la palabra. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. ¿Quiere crecer? Consuma la palabra de Dios. Busque con ansias la leche pura de la palabra de Dios. Dios quiere hablarnos, Dios quiere formarnos. Entonces, ¿cómo permanecemos en la palabra de Dios? Para ser un discípulo sano de Jesús, necesitamos estar en la palabra de Dios y eso necesita ser nuestra primer prioridad. Si usted no puede leer o no le gusta leer, escucha la palabra de Dios. Hay una aplicación de la Biblia, puede poner la palabra de Dios y escucharla mientras que está limpiando, mientras que está haciendo el quehacer, mientras que está manejando. Porque Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Queremos ser personas, hijos, hijas de Dios en la palabra de Dios. Dice en Juan 8:31, entonces Jesús les dijo a los judíos que creyeron en Él, si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Queremos ser discípulos de Cristo, ¿verdad? Queremos seguir a Cristo. Queremos tener una relación, amistad con Dios. Necesitamos estar en la palabra de Dios. Amén. Aún cuando yo estaba en casa con mis 3 niños,
Y yo no soy una de estas mujeres que, ándale, organizadas y todo eso. Yo soy una de las mujeres que están, tengo tanto que hacer con mis niños. Yo tenía predicaciones tocando en mi cocina todo el tiempo porque necesitaba ese aliento, necesitaba esa fuerza que me daba la palabra de Dios, de escuchar predicaciones, de escuchar la palabra. Y lo necesitamos, especialmente cuando nos sentimos desalientados. Necesitamos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Entonces necesitamos primeramente aceptar la autoridad de la palabra de Dios a nuestras vidas. Ahorita en muchas iglesias modernas hay un movimiento de quitar la autoridad de la palabra de Dios. Pues Dios dice que no, el aborto está bien. No, la palabra de Dios dice que Dios odia a los que quitan la vida de los inocentes. Hay personas que predican que la palabra de Dios es anciana, es antigua, ya no necesitamos estar en eso tanto, porque nosotros tenemos nuestra filosofía. No, la palabra de Dios es nuestra autoridad. La palabra, lo que Dios dice en su palabra, tiene que ser la primera y la última palabra en nuestras vidas. Y muchos problemas nos pasan cuando hacemos nuestras decisiones sobre las autoridades que no son confiables. Por ejemplo, la cultura nos dice, haz esto. Y nosotros decimos, todos los hacen así. Pero la palabra de Dios tiene lo que necesitamos. Algunos dicen, la tradición siempre hacemos las cosas así. Siempre lo hemos hecho así. Pero la palabra de Dios tiene la respuesta. O a veces usamos nuestro razonamiento para hacer decisiones. Esto es la cosa lógica que hacer. Pero la palabra de Dios tiene la respuesta. O usamos nuestra emoción. Pues esto se siente bien. Voy a dejar a mi esposa y agarrar otra porque pues ya no tengo esas emociones para ella. No, vamos a guardar la palabra de Dios. Vamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, la escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. A veces quiero guardar rencor contra esas personas que están hablando mal de mí. Y sabe que la palabra me dice, ama a tus enemigos, perdona a tus enemigos. Sea bondadoso con ellos. Puedo yo entonces tomar la decisión de obedecer mis emociones, lo que yo quiero hacer, obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, hace como unos 35 años, yo estaba en un tiempo de desesperación, mis niños estaban chicos y yo clamé a Dios que me sacara de la depresión y de la necesidad económica. Estábamos en mucha necesidad económica. Y recuerdo que yo dije, aquí me voy a entregar a Dios por completo, ya no voy a jugar iglesita, vámonos. Entonces estaba en mi casa, estaba leyendo el libro de Malaquías, donde Dios habló palabras de aliento para su pueblo. Dijo, ellos eran míos, mis joyas preciosas. Y leí eso y dije, ay, qué bonito. Y mientras que estaba leyendo esas palabras, el Espíritu Santo me habló y me dijo, Susana, ¿tú no crees mi palabra? Y yo me quedé, ¿qué? ¿A qué? Y dije, ¿cómo no voy a creer tu palabra? Yo crecí en la palabra de Dios. Yo fui a la iglesia desde antes de nacer. Pero el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿tú crees que mi palabra es para todos los demás, pero no es para ti? ¿Y sabe qué? Tenía la razón. Porque cuando leí esos versículos, que ellos son mis joyas preciosas, yo dije, eso es bueno para personas buenas, cristianos buenos, los cristianos que lo tienen todo en orden, pero no es para mí, porque yo no soy buena cristiana.
Yo tengo muchas faltas, tengo muchas debilidades. Dios no puede estar hablando de mí. Pero el Espíritu Santo me habló, me redarguyó y me dijo, no, eso es para ti. Todo cambió en mi vida porque yo comencé a leer la palabra de Dios y creer que Dios estaba hablándome a mí. Y un versículo que me cambió fue en Jeremías 29:11, donde dice, yo sé y conozco los planes que tengo para ti, planes para bien y no para mal, y para prosperidad. Y yo dije, porque mi creencia era, el plan de Dios para mi vida es desastre, es crisis, es problemas, es dificultad, es dolor. Y Dios nos dice en su palabra, no, mi plan para tu vida es para bien y no para mal. Y dije, Señor, yo quiero ver tu plan cumplido en mi vida. Y Dios ha sido fiel. En los años que han pasado, gloria a Dios, no ha sido fácil. No me vienen así lluvitas de bendiciones todos los días. Pero sabe que Dios es fiel. Dios es grande, Él nos escucha. He corrido a Él en mi clamor, en mi desesperación. Él me escucha. Él hace lo que Él va a hacer y me da la fortaleza para poder creer en Él, seguir adelante en Él. Entonces, cuando necesitamos hacer una decisión seria de elegir la Biblia y creer lo que Dios nos dice a nuestras vidas, venga lo que venga y pase lo que pase, Señor, yo voy a creer tu palabra. Y cuando necesitamos hacer una decisión, podemos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Cuál va a ser mi decisión? Pues, ¿qué me dice Dios en su palabra? Y leer la palabra de Dios. Salmo 119, 160 dice, todas tus palabras son verdad, todas tus leyes son justas y permanecen para siempre. Gloria a Dios. Podemos entonces confiar en lo que Él nos dice en su palabra. Amén. Entonces, la segunda cosa es necesario asimilar o integrar la verdad de la palabra de Dios a nuestras vidas. No podemos solamente creer la Biblia. Necesitamos llenar nuestras mentes y nuestras almas con ella porque el Espíritu Santo nos puede transformar con su verdad. Sería como si alguien te sirviera un platillo de comida rica y dices, ay, creo que eso va a ser muy bueno, creo que me va a gustar, pero no la comes, no la tomas adentro de tu cuerpo. Amén. A veces hacemos eso con la palabra. Sí, yo sé que la palabra de Dios la necesito, es necesario para mi vida, pero no la tomamos dentro de nosotros. No la leemos, no pensamos en ella, no la estudiamos, no meditamos en ella. Estamos corriendo para aquí y para allá, por todos lados. Dios quiere que nosotros tomemos su palabra. Y hay 5 maneras de llevar esto a cabo. La podemos recibir. Podemos recibir la palabra de Dios a nuestras vidas con una actitud de humildad, reconociendo que la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas. Es la máquina de hielo. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, podemos decir, Señor, habla mi corazón. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar lo que tienes para mí hoy. Necesito escuchar de ti. La segunda cosa es, la podemos leer. Necesitamos leer, escucharla y aceptarla para nuestras vidas. No puedes ver la televisión por 3 horas y luego leer la Biblia por 3 minutos y esperar crecimiento espiritual. No funciona así. Necesitamos tener tiempo en la palabra de Dios. Y puede tener usted un plan de leer la Biblia en un año si solamente lee la Biblia 15 minutos cada día. No es difícil y no es imposible. Y Dios nos quiere hablar por medio de su palabra. Nada más, les voy a decir algo. No comience de Génesis hasta Apocalipsis. Yo tengo un plan donde leo un capítulo del Antiguo Testamento, un capítulo del Nuevo Testamento y luego un salmo o un proverbio.
Y así hay planes así para que pueda tener poquito del Antiguo Testamento, poquito del Nuevo Testamento y un salmo. Y si usted es nuevo en el Señor, por favor, lea primero el Nuevo Testamento. Hay muchos buenos consejos. Y luego, si gusta, puede leer las historias de la Biblia. Son muy buenas también. Y gloria a Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Leer la Biblia diaria con un corazón puesta en atención a Dios te pone en la zona de escuchar lo que Dios te quiere decir por medio de su palabra. Y yo me admiro cuando leo algo en la mañana y luego escucho a alguien hablar de ese mismo versículo o algo, el mismo punto que estaba leyendo el día. Y sé que Dios me está hablando. Es glorioso. Entonces también puede estudiar la Biblia, puede hacerse preguntas mientras que la está leyendo y escribir sus ideas y pensamientos. Eso sería bien. A veces Dios nos habla por medio de su palabra. Escríbelo en una libreta para que tenga eso. Puede estudiar la cultura de las personas en la Biblia y los tiempos de las personas en la Biblia para entender mejor de lo que estaba hablando. En esos días que se escribió la Biblia, muchos eran rancheros o eran los que sembraban. ¿Cómo? Agricultores. Entonces habla mucho de eso, pues quizás estudiar poquito de los agricultores para que se pueda entender un poquito mejor. Santiago 1:25 dice, pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que dice, será dichoso en lo que hace. Queremos ser dichosos en esta vida, ¿qué no? Podemos ponerle atención a la palabra de Dios. La cuarta cosa que podemos hacer es memorizar versículos en la Biblia para recordarla. No sabe qué poderoso esto ha sido para mi vida personal. A veces estamos en medio de la crisis. El doctor nos dice malas noticias. Estamos en un problema, estamos desesperados. Y luego nos viene un versículo que conocemos o lo hemos escuchado, lo tenemos memorizados y nos da aliento. O a veces Dios nos habla por medio de un versículo. Estar quieto, saber que yo soy Dios. Yo te voy a llevar a la victoria. Yo estoy contigo. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Entonces, es tan importante conocer, tener memorizada la palabra de Dios. Y Dios quiere obrar en nuestras vidas y nos quiere hablar por medio de su palabra. Nos recordamos de lo que es importante para nosotros, porque en medio del pánico no pensamos, ¿verdad? Nada más estamos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y a veces Dios nos habla, no temas, yo estoy contigo. Nos calmamos, gracias Señor, sí, tú estás conmigo. Tú eres mi sanador. Tú eres el que va a suplir mis necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias Señor. Entonces, cuando una escritura nos habla, toma el tiempo de memorizarla, de meditar en ella y de reexaminarla. A veces hay personas que escriben el versículo en una notita y lo ponen en su espejo para poder memorizarla. Podemos hacer eso. Colosenses 3:16 dice, mantengan vividas en su memoria las enseñanzas de Cristo en toda su abundancia y enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Transmítanlas a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales elevados al Señor con corazones agradecidos. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, la siguiente cosa que podemos hacer es meditar o reflexionar en la palabra de Dios. El meditar es enfocar nuestros pensamientos en algo. ¿Ok? Muchas veces nos enfocamos en nuestros problemas, ¿verdad? Cuando estamos haciendo eso, ¿qué pasa aquí? En nuestro corazón, en nuestras emociones. Nos agitamos, ¿verdad? Nos afligimos, ¿verdad? Si mis pensamientos están enfocados en mis viles,
que no puedo pagar, ¿cómo me voy a sentir? Afligida, ¿verdad? Desesperada. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Si tengo mi mente enfocada en ¿qué va a pasar con este problema? ¿Cómo se vaya a resolver? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué van a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer allá? Me voy a poner en desesperación, ¿verdad? Quizás me vaya a deprimir, ¿verdad? Entonces, si nos podemos preocupar, podemos meditar en la palabra de Dios. Y cuando meditamos en la palabra de Dios, ¿qué pasa? Viene fe, viene aliento, viene ánimo. Dios nos habla. Decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Soy sana por las llagas de Cristo Jesús. Gloria a Dios. El Señor está conmigo. No me va a dejar y nunca me va a desamparar. Gloria a Dios. Eso es una buena manera de vivir. Amén. Entonces, la preocupación es nuestros pensamientos enfocados en algo negativo. La meditación es la misma cosa, pero nos estamos enfocando en la palabra de Dios y no en nuestro problema. No estoy diciendo, ¡ay, gloria a Dios! Yo no tengo problemas, estoy enfocada en la palabra de Dios. No estoy hablando de eso. Hay personas que hacen esas cosas pero nosotros podemos decidir, tengo este problema, pero Señor, tú estás conmigo. Señor, tú me vas a ayudar. Tú vas a obrar esto para bien en mi vida, porque tu palabra lo dice así. Amén. Entonces, segunda de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu del Señor nos va transformando de gloria en gloria y cada vez nos parecemos más a Él. Cuando nosotros estamos mirando la palabra de Dios, estamos fijando nuestros ojos en la palabra de Dios, estamos en la gloria, estamos reflejando la gloria de Dios. La gloria de Dios está reflejando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Eso es bueno. Josué 1:8 dice, que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche y obedécelo al pie de la letra. Solamente así tendrás éxito. Día y noche medite en ella. Amén. Y se puede hacer. En vez de meditar en espantos, podemos meditar en que Dios está con nosotros. En vez de meditar en lo que nos dijo el doctor, podemos meditar en que Dios está conmigo. Él me va a sacar adelante. Él es mi sanador. Gracias, Señor. Tú, Señor, tienes la última palabra. Entonces, necesitamos entonces aplicar sus principios, los principios de la palabra de Dios a nuestras vidas. No nada más leerla, no nada más meditar, pero hacer lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, recibiendo, leyendo, estudiando, recordando y meditando en la palabra de Dios es inútil si no ponemos la palabra de Dios en práctica a nuestras vidas. Es necesario entonces ser hacedores de la palabra de Dios y no nada más oidores de la palabra de Dios. Amén. Mateo 7:24-26, Jesús dijo esta parábola, o dio este ejemplo. Dice, todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificado sobre roca. Pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica es como el tonto que edificó su casa sobre la arena. Entonces nosotros queremos ser sabios y queremos ser hacedores, queremos obedecer lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Es fácil? No siempre. ¿Amar a tu enemigo? Muy difícil.
No hablar mal de las personas que están hablando mal de usted, muy difícil. Creer que Dios te puede sanar cuando estás en mucho dolor, muy difícil. Pero Dios quiere que nosotros creamos en Él y obedezcamos lo que nos dice en su palabra. Vivir una vida sabia, no fácil, pero vale la pena obedecer la palabra de Dios. Entonces, la bendición de Dios viene de obedecer la verdad que está en la palabra de Dios y no nada más conociendo de ella. Él quiere que conozcamos su palabra de Dios, pensemos en ella, meditamos, estudiemos, pero también que la obedezcamos. La palabra de Dios revela nuestros motivos, nuestras faltas, reprende nuestros pecados y espera que cambiemos. Y cuando estamos en la palabra de Dios nos damos cuenta, estoy haciendo esto mal, estoy guardando rencor, no estoy alabando a Dios, por eso me siento tan triste. No tengo esperanza, necesito la esperanza que me da la palabra de Dios. Entonces Dios quiere obrar. Y la mejor manera de hacer un hacedor de la palabra es escribir un paso de acción para su vida cuando la escucha. Cuando lea la palabra de Dios, por ejemplo, estamos escuchando este estudio, esta predicación. Usted quizás diga, voy a comenzar a leer la Biblia todos los días. Voy a leer un capítulo o voy a leer 5 versículos o voy a comenzar a leer los salmos todos los días. Amén. Es un paso de acción y lo podemos hacer. Dios nos va a ayudar. Entonces, ¿qué le ha dicho Dios hacer en su palabra que no lo ha hecho, que no ha hecho? Quizás pedirle disculpas a alguien, quizás ser amable con alguien que le tenemos coraje, quizás orar y no desmayar, quizás tomar tiempo para buscar a Dios, quizás ser más amable en nuestros hogares y no decir, dame una tortilla, ándale. Tenía un tío que era tan malo. Él no le gustaba la comida y tiraba el plato a mi tía en el suelo, nada más para enseñarle. Y no había necesidad de eso, pero era malo. Él no obedecía la palabra de Dios. Entonces, ser más amable o caminar por fe y no en temor. La palabra de Dios nos quiere ayudar en todas estas situaciones. Juan 8, 31, 32 dice, entonces Jesús les dijo a los judíos que creyeron en él, si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo quiero ser libre del temor, yo quiero ser libre de la ansiedad, yo quiero ser libre de la preocupación, yo quiero ser libre de mi pasado, gloria a Dios. Entonces tenemos que conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Hubo una ocasión hace muchos años, y mi esposo estaba enojado conmigo. Llegué muy tarde de un ensayo del equipo de adoración de mi iglesia en esos días, porque estaba platicando con una hermana y nos quedamos platicando hasta las 11 de la noche. Mi esposo estaba enojadísimo porque no podía dormir bien y él es uno que se levanta a las 6 de la mañana todos los días. Yo no, pero él sí. Entonces, él estaba enojado y no me habló, no me dio mi café, no hizo nada por mí. Nada más se fue al trabajo en la mañana, estaba enojado. Pues el Espíritu Santo me estaba trayendo convicción de hablarle y pedirle disculpas, pero dije, he needs to get over it. Él necesita nada más, olvidarse de eso. ¿Qué le hace? No fue gran cosa. Pero el Espíritu Santo me estaba hablando a mi corazón para pedirle disculpas. Pues entonces estaba limpiando y escuché en el radio que Disneylandia estaba pasando un especial de $22 por personas que se iba a terminar ese fin de semana. Este era el viernes en la mañana que esto estaba ocurriendo.
Entonces dije, no hemos ido a Disneylandia, $22. Y luego me recordé que mi cuñado me debía como $100 de un trabajo que le había hecho y no le había cobrado. Y luego dije, le puedo ver pues si él tiene la feria para pagarme y así podemos ir a Disneylandia. Pero me recordé que mi esposo estaba enojado conmigo. Y dije, ok, Señor, entonces tengo que pedirle perdón y pedirle disculpas, me tengo que humillar a él. No lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer para llevar nuestros niños a Disneylandia. Ay, cómo es el Señor a veces. Entonces dije, ok, Señor, ayúdame. Y cobré el dinero de mi cuñado. Sí, Susana, ven y te los doy. Y luego sabía que le tenía que hablar a mi esposo. Y dije, le hablé y dije, honey, nada más te quiero pedir disculpas. Fue muy mala de mí quedarme hablando con mi amiga y no me di cuenta del tiempo y sé que no te gusta que esté tan tarde y perdóname. Oh, ok, mija, sí, yo te perdono. Gracias, mi amor. ¿Podemos llevar los niños a Disneylandia el sábado? Tengo el dinero y tienen un especial. Y dijo, ok, está bien. Pero sabes que el Espíritu Santo nos quiere animar a obedecer su palabra. Y Él quiere ayudarnos en todo lo que necesitamos. Pero necesitamos leerla, estudiarla, obedecerla y ver la mano de Dios en nuestras vidas. Yo pienso que hay muchas cosas que Dios quiere hacer por nosotros, en nosotros. Pero toma a veces un paso de obediencia a su palabra. Amén. Entonces la queremos conocer, la queremos estudiar y la queremos obedecer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.